Ok, ahora sí, iniciamos mis queridos hermanos. Buenas noches una vez más. Vamos a iniciar con el avance de esta última unidad de la parte de psicología comunitaria. Tenemos ahí ya nuestra presentación y nos adentramos a la última unidad que es proyectos de intervención comunitaria. Y en esta posición, buenas noches, hermana. Vamos a ingresar. Ayer estábamos avanzando un poquito acerca de la investigación-acción, solo para retomar el punto que hemos dejado. Hemos quedado que la investigación-acción implica una tarea en donde el que va a intervenir, el psicólogo, el líder, el pastor, el sociólogo, el trabajador social, quien vaya a utilizar la herramienta de investigación-acción, tiene que hacerse parte de la comunidad, tiene que adentrarse en la comunidad y estando ya y siendo parte de la comunidad, vivir las experiencias, notar las diferencias que antes tal vez no las podía notar. Estando en esa posición, empieza a planificar. Hace por eso una investigación y va a hacer una acción. Empieza a planificar, empieza a ver las mejores probabilidades para el desarrollo de la comunidad. Planifica, actúa, observa. La parte de actuación es ya la ejecutación o la ejecución plena del trabajo que está realizando, del proyecto que está elaborando, lo tiene que ejecutar. Y finalmente observa, en la etapa de observación tiene que identificar los datos, los avances, las perspectivas que se vayan a tener una vez que ya se ha desarrollado la ejecución. Y por último, tiene que reflexionar. Siempre tiene que haber una etapa de reflexión en donde tengamos que revisar, cuestionar, quién sabe, una vez más, reinterpretar nuestros resultados y proyectarnos, adaptarnos, quién sabe, y volver una vez más a hacer el trabajo. Ese es el trabajo de investigación-acción. Eh, el día de hoy vamos a aprender un poquito acerca de la participación dentro de las comunidades. Actualmente, por el modelo de gobierno que tenemos en nuestro país, al ser un estado democrático, existen diversas maneras en cómo las comunidades manifiestan su participación. Y hoy vamos a avanzar algunas de ellas, que son especialmente aquellas que las solemos aplicar en épocas electorales. Entre las más reconocidas están obviamente la votación, referendos referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandato, que son las medidas de participación más reconocidas en nuestro ambiente. Y estas pueden ser utilizadas dentro de cualquier comunidad. Y ahí tal vez va a ser un asunto ético también. Se entiende, mis hermanos, que hay congregaciones que tienen un modelo episcopal, en donde el pastor, el padre, el líder religioso es quien tiene toda la autoridad dentro de esa comunidad. Así también hay comunidades congregacionales donde la congregación es quien tiene todo el poder y autoridad en esa comunidad, el pueblo mismo. Hay comunidades donde hay un modelo equilibrado, puede ser un modelo democrático en donde le existe la representación también de la comunidad a través de sus autoridades electas. Y en ese sentido es bueno mencionar este detalle porque entiendo que las congregaciones en las cuales estamos participando nosotros, cada uno de ustedes, es probable que pertenezca a alguna de estas tres posiciones, en donde el pastor es toda autoridad, en donde la iglesia es toda la autoridad a nivel representativo, es decir, ellos eligen todo, o donde, quién sabe, la iglesia y sus pastores tienen un equilibrio. Varía, o sea, varía conforme a los estatutos, conforme al modelo que la congregación haya establecido para su desarrollo, va a determinarse. Sin embargo, no quisiéramos tocar un asunto doctrinal ni teológico, es un asunto ya que compete a cada denominación, pero sí dentro de comunidades, juntas de vecinos, si da la posibilidad de hacer alguna agrupación,
podemos utilizar estos medios de participación. Permítame un momentito, por favor. Por favor, llame más tarde, estoy en este momento ocupado. Entonces, como les iba diciendo, estos medios de participación pueden ser utilizados en alguna circunstancia. Empecemos por el hecho de la votación. La votación creo que es un medio de participación que regularmente lo utilizamos en diferentes ámbitos. Es notorio que en nuestro país tenemos épocas electorales en donde elegimos a través de una votación a nuestros representantes municipales, departamentales, nacionales. Elegimos a través de nuestro voto el candidato de nuestra preferencia y en lo posible se tiene que tratar de que todos los participantes manifiesten su decisión de manera libre, voluntaria, sin ningún tipo de presión, que ese es el ideal del asunto democrático en relación a la votación. Existen diversas maneras como nosotros podemos implementar esto también en nuestras comunidades. Es necesario que los que participan en la comunidad manifiesten sus intenciones, sus deseos. Ninguno de nosotros creo que va a poder decir, no, nunca hacemos nosotros, eso no es de Dios. El momento, en el instante en el cual hacemos, quién sabe, una pequeña decisión de decir a dónde vamos a ir de campamento, de viaje, veamos qué dice la mayoría y votamos, hacemos una elección. En relación a la votación, hay diversos sistemas de conteo. Hay el sistema de mayoría simple, mayoría absoluta, la votación de dos tercios, que varían. Eso varía también de acuerdo, como les decía al inicio, de acuerdo a los estatutos, si es que están establecidos dentro de nuestra institución, en nuestra organización. Eh, Va a ser útil para nosotros al notar cómo la mayoría del pueblo, la mayoría de la comunidad expresa sus decisiones. En relación a la votación, creo que es algo cotidiano que nosotros vamos a realizar. Luego, los referendos de consulta. No hace mucho tiempo se ha hecho referendos en nuestro país de elecciones, de modificaciones de algunos artículos, y en ese sentido, obviamente igual se puede aplicar esto de una manera sencilla también en nuestras pequeñas comunidades. No solo los referendos se aplica a nivel nacional, a nivel departamental o global. Un referendo se puede aplicar en pequeños municipios, en pequeñas juntas de vecino, consultas populares a quienes nosotros deseamos saber algún tipo de opinión, algún tipo de duda y queremos que la mayoría manifieste también su posición. Eso va relacionado también a lo que son las consultas populares, en donde nosotros a la comunidad manifestamos un motivo, una razón, la cual nos genera, quién sabe, una disyuntiva, nos genera, quién sabe, algún tipo de inconveniente en la toma de decisiones y queremos que toda la comunidad se involucre. Y justamente para eso es el hecho de hacer referendos o consultas populares, para que la comunidad manifieste y se involucre con la decisión, ya que si simplemente viniese de parte de la autoridad o de parte del pastor o de parte del presidente como una imposición, es probable que la mayoría de la gente manifieste su inconformidad y diga, no estaba de acuerdo, no se me ha consultado, yo no pienso acatarme. Sin embargo, si se hace un referendo, se hace una consulta popular y la mayoría de los que participamos en esta comunidad hemos tomado una opción, por ende, hay una notoriedad en que se van a involucrar, incluso aquellos que hayan perdido. Recordemos, ¿no? Se ha hecho referendos de aprobación de la constitución política del Estado, de la República, ¿verdad? En relación a intenciones de voto o deseos de que se puedan volver a candidatar a algún candidato, se hacen de diferentes aspectos. Eso nosotros, como decía, lo podemos utilizar en pequeños grupos, en pequeñas agrupaciones. Es una herramienta muy útil para saber la opinión. Lo podemos aplicar de manera de encuesta, en base a votación, lo podemos aplicar de manera en comunidad, donde todos puedan participar y manifestar igual
su opinión, que es una herramienta importante en relación a la participación. Así también, dentro de los elementos que implican las participaciones, añadimos un modelo que se ha hecho muy popular, especialmente en la región de Santa Cruz, que es el asunto de los cabildos. Aquí en La Paz igual de alguna manera se ha intentado hacer cabildos en su momento, pero creo que es algo popular el hecho de que se ha aplicado con regularidad en Santa Cruz, los cabildos. Los cabildos abiertos implican también una gran movilización de la gente, en donde se espera de que la población se manifieste. En estos cabildos se escogen algunos representantes para que den un punto de vista, una opinión, y la mayoría de la gente tiene que dar una aprobación o desaprobación en base a la aclamación de tal disertación. Y entonces queda una resolución de parte de toda esa comunidad. En muchas ocasiones pueden ser algo tergiversadas, pueden ser amañadas, involucra una elaboración de proyecto, comentar un cabildo. No sé si ustedes han visto o han participado en algunos de ellos, cuando son cabildos así ciudadanos, no es que llega de la noche a la mañana, es algo que se ha establecido seguramente con algún tipo de proyecto. Les doy el ejemplo. Supongamos que vamos a convocar el cabildo en Santa Cruz. Entonces, uno, requiero la movilización. No nos vamos a poder reunir simplemente ahí. Requiero una tarima mínimamente, sonido, parlantes para que puedan alcanzar. El alquiler de la tarima, el sonido de los parlantes no son gratis, de seguro que no. Tienen que tener alguna empresa, algún personaje, el municipio o quien vaya a organizar el cabildo tenga que financiar estos elementos. Entonces, no es que llega así de la noche a la mañana, o sea, una vez ya establecido el proyecto del cabildo, se le dirá, no, ¿cuánto va a costar la tarima? Uy, va a costar unos 3.000 bolivianos. Ya, ¿qué vas a hacer? El sonido, uy, otros 7.000 bolivianos. Y las luces, unos 2.000 más. Y ahí tenemos, quién sabe, eh, publicidad que va a estar igual involucrada para que vengan las personas al cabildo y es un presupuesto que se tiene que elaborar. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en la materia, el trabajo de proyectos, involucra justamente eso, determinar el objetivo de este proyecto, organizar un cabildo ciudadano en la localidad tantos tantos. ¿Qué fechas? ¿Dirigido a quiénes? ¿Cuánto es el presupuesto que necesito? ¿Cuáles son mis objetivos específicos de esta actividad? Seguramente invitaré a algunos disertantes o dirigentes que van a dar su punto de vista, van a dar su ponencia y una vez establecida ponencia se escuchará a toda la multitud si es que aprueba o no aprueba la sugerencia o las determinaciones que se tienen. Como les decía en algún momento, suele ser muy poco objetivo el hecho de hacer cabildos, puesto que en algunas ocasiones suelen ser amañados, es decir, uno ya tiene un discurso elaborado y simplemente se reúne a la gente con tal de darle una validez. En muchas circunstancias, sí, el cabildo hace manifestar su deseo, su intención, y es algo, como decía, poco objetivo. Creo que una consulta, un referendo, puede llegarse a ser más objetivo en relación a las decisiones, pero involucra también un proyecto más largo, más elaborado. Implica también una medición, tabulación, elecciones, involucran más una tarea. En cambio, un cabildo se lo puede organizar en un fin de semana con facilidad. Es cuestión de proyectarse nomás la relación del presupuesto. Pero es una herramienta también que podemos utilizar con toda la iglesia y que en algún dato, quién sabe, lo hemos utilizado, ¿no? Nos reunimos ahí a toda congregación, decimos, hermanos, tenemos una necesidad y queremos saber su opinión, cuánto están de acuerdo y esperan que nosotros hagamos evangelismo. Amén. Ay, listo, varios dijeron amén. No se contó cuántos, pero hemos escuchado que había un fuerte amén. Entonces, resolución del cabildo organizada en nuestra congregación, vamos a hacer campañas de evangelismo. Y más o menos así de subjetivo suele ser un cabildo. Pero es una herramienta de participación que se puede utilizar en una junta de vecinos, se puede organizar un cabildo en un municipio, en un distrito, para manifestar nuestro deseo. Otra herramienta de participación que se utiliza en nuestro ambiente son las revocatorias de mandato, que está igual legalmente establecida en nuestra Constitución, cuando un pueblo puede solicitar la revocatoria de mandato de sus autoridades por diversos cuestionamientos a la labor o al desempeño que está teniendo.
Una revocatoria de mandato, igual, de la misma forma, involucra un proyecto. No, nada, mis queridos hermanos, sepan que se hace simplemente así, porque ya quiero hacer una revocatoria. No, involucra proyectos. Por eso los proyectistas, hay muchos proyectistas que nos dedicamos a esa tarea de elaborar proyectos, porque siempre son necesarios, especialmente en el ámbito público. Se requieren, aunque sea proyectos bien sencillos ahí, que se requiere establecer ahí sus objetivos, las medidas, los indicadores, el presupuesto, quiénes van a ejecutar, el tiempo que se va a realizar, que son las medidas mínimas o los requisitos mínimos de un proyecto. Y hacer una revocatoria de mandato de la misma forma, involucra el proyecto. La etapa inicial es la recolección de firmas, etapa secundaria seguramente será ya establecer las fechas, proyectarnos el momento de la revocatoria de mandato o elección, papeles, impresión, mesas, capacitar al personal, todo eso involucra el proyecto. Justamente el año pasado había el conflicto, ¿verdad? Bueno, este año era, ya estoy perdiendo la noción del tiempo. No, el año pasado, claro que sí, en Inocentes, antes de Inocentes, había el detalle de Santa Cruz que deseaba hacer ¿cómo se dice? Eh, el censo, que estaban proyectando que el censo pueda ser lo más pronto posible, finalmente no se dio y entre esos detalles justamente involucra un presupuesto, o sea, justamente ese fue el argumento de parte del Estado, que no podemos hacer un censo así de manera sencilla, involucra un proceso, capacitación, licitaciones y todos estos elementos. En un Estado, en un país es mucho más largo todavía. Y en un ambiente pequeño, quién sabe, la congregación, igual, o sea, es cierto, en la congregación no hay revocatorios de mandatos, ¿no? Pero sí hay algunos modelos de congregaciones que sí tienen. Por ejemplo, en la congregación que yo participo, sí existe más o menos esa figura de, no es revocatoria de mandato, sino se llama revisión especial del pastor, en donde la iglesia solicita a las autoridades hacer una revisión de la relación que tiene con su pastor y hacer una elección posteriormente. Pero creo que la mayoría de las congregaciones no tiene ese modelo de elección o de liderazgo con sus pastores. Hay muchas congregaciones episcopales donde el pastor y tiene gran autoridad sobre la iglesia. Y bueno, no es que hay un modelo perfecto, como si ya no quisiéramos andar en el asunto de si es adecuado, si es bíblico, si es correcto o no. Creo que va a variar conforme a la historia y a los estatutos que cada congregación tiene. Entonces se puede utilizar estos sistemas de votación, estos sistemas de referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandato, como mecanismos para que la participación de la población sea manifiesto, para que nuestra decisión no sea individual, sino consultemos a la mayoría de los que están en nuestra comunidad. Y eso es lo ideal. O sea, si ustedes notarán, en psicología comunitaria, siempre se habla de la comunidad, no de un individuo, no de una persona, no de un líder, no de un pastor, de un caudillo, de la comunidad. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que la comunidad reciba, se empodere, para que la comunidad aprenda, autogestione, que ese es el ideal del movimiento de psicología comunitaria. Entonces, hagamos posible la participación de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad a través de los diferentes medios y herramientas que tenemos. Entonces, esa es la participación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, continuamos. El inciso C. Eh, Reitero, ¿no? La participación, todos son necesarios. Cada uno de los integrantes de la comunidad son necesarios. No podemos hacer una discriminación a minorías, tampoco podemos poner la voz de las minorías sobre la mayoría, que eso es un principio de democracia, ¿verdad? Y hay que ver también el equilibrio para todo esto. Pastor Álvaro. Licenciado, decirle, ¿no? Bueno, yo vivo en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Aquí en Santa Cruz, las minorías mandan, las que tienen plata, las que todo para poder hacer que se dé un cabildo y todo aquello, manejan mucho dinero, se paga mucha gente, se mueve las pandillas de Santa Cruz
con la Unión Juvenil Feminista. Y es terrible, o sea, no pensé que era tanto así, era, eh, tan terrible como decirlo, ¿no? Cómo mueven el dinero y pagan a tanta gente, ¿no? Como se dice, esto es una planificación, pero es una planificación pues no de un tiempo, no es de 15 días atrás, esto planifican pues años atrás han planificado para hacer todo lo que han hecho aquí en Santa Cruz y estos cabildos que han hecho han sido así. Es cierto. Y Sacan la universidad desde la Gabriel de Moreno, todos los docentes de la Gabriel de Moreno tienen que estar afiliados al comité cívico y tienen que ser afines al comité cívico. Tenía que ser docente de la Gabriel y me dijeron que tenía que estar afín y con el comité cívico, ¿no? Tienen sus requisitos, ¿no? Entonces, y ellos tienen que adoptar. se cortó el... Puede ser este gobierno, otro gobierno, quien sea, ¿no? En contra de sus intereses, en otras palabras, del comité cívico y de las logias masónicas que gobiernan y dominan aquí en Santa Cruz, ¿sí? Es la verdad que sucede aquí. Y pagan, y ni la policía puede hacerles nada a esos pandilleros que están en las calles, ¿sí? Y como pasó, yo he estado muy involucrado también con jóvenes pandilleros, ¿no? Que vamos, oramos en las calles, hacemos un trabajo con las pandillas también. Entonces, estos jóvenes pandilleros me contaban, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen que llevarle al jefe de la pandilla 50 bolivianos diarios, pero no son pues 10 pandilleros, ¿no? No son 500, son 1000 pandilleros, imagínense, multipliquen eso, ¿no? Los pandilleros no tienen en su bolsillo a los policías y tienen tratos con la Unión Juvenil Cruceñista. Y en el momento que hay peleas, todo aquello, no salen los de la Unión Juvenil Cruceñista a pelear. Son estos pandilleros que salen a pelear y a hacer desmadres. Esa es la realidad en Santa Cruz. Y yo sé que desde La Paz no veíamos así, pero yo que vivo ya en Santa Cruz tanto tiempo, me he desayunado con esa realidad, ¿no? Y los cabildos, como usted ha dicho, son totalmente manipulados. Los chicos que van de la Gabriel y van los que trabajan en la gobernación, en las alcaldías, van a apoyar todo eso, es por fin partidista, ¿no? Nada más. El grueso de la población no está de acuerdo con eso. Paran, Gracias. cierran porque no los pandilleros entran a las tiendas y a todo lado, ¿no? Eso es así, licenciado. Gracias. Gracias por testimonio, por el compartir también, hermano Álvaro. Es cierto que la política boliviana es tres puntos aparte, ¿no? Cada uno ve y vela sus propios intereses, izquierda, derecha. Realmente es un asunto para conversar y para debatir, seguramente. Lo probable, ¿no? Los cristianos somos, bueno, no tenemos un partido, no deberíamos defender un partido político. Lo probable, nosotros tenemos que siempre ver lo justo, lo que es correcto y ver en ese sentido. Sería lindo, ¿no? Tener un movimiento político con realmente personas cristianas que tengan esa convicción de justicia, esa convicción de verdad, pero se encontrarían con una realidad que justamente es lo que menciona, ¿no? Mi hermano Álvaro, de una justicia, una política, una policía muy dañada por el sistema en el cual vivimos. Pero creo que se puede hacer una diferencia, creo que se puede hacer una diferencia en, en ese trabajo. eh, Podemos cambiar una vecindad, podemos cambiar un barrio, podemos cambiar posteriormente una nación. Y creo que muchos toman como referencia a un modelo cristiano evangélico, el modelo de Nayib Bukele que presenta en El Salvador, que tiene sus luces también y sus sombras. Sin embargo, el modelo que él ha ido presentando empieza no directamente en un modelo de Estado, sino empieza por municipios, por barrios. Y creo que si nosotros en algún instante tenemos ese llamado, porque considero yo creo que es un llamado. O sea, no es que el cristiano se mete a la política ya porque tiene un interés egoísta o codicioso, sino porque debería tener un llamado al área política de parte del Señor. Así como Nehemías o así como Esther, no sé, tiene que tener ese llamado de gestión. Y
Claro, o sea, igual como menciona mi hermana Lady, ¿no? En la UNSA, las oscas políticas, los dinos, uy, es terrible, o sea, es terrible. Solo comentarles, ¿no? El deseo del arquitecto, así comentando a veces que tenemos reuniones con el plantel de docentes, es que justamente, o sea, los que se van graduando, los que se van titulando de liderazgo pastoral, que en algún momento ustedes ya al tener su licenciatura, hay quien sabe formarse, tener un diplomado de educación superior, estar en el ámbito de docencia, como algunos de ustedes lo están teniendo, podamos impactar, pues podamos realmente mostrar esa diferencia. Si bien no vamos a poder hacer un cambio de la noche a la mañana, podemos ir dañando el sistema en el buen sentido, como los cristianos en la iglesia primitiva. O sea, los cristianos, los primeros 120 que se han encontrado en el libro de Hechos en Jerusalén, han ido en contra de todo el sistema romano, amplio, polígamo, totalmente dañado. Y esos 120 llenos del Espíritu Santo, en cuestión de años, han trastornado literalmente el imperio romano. Y creo que ese es el vivo ejemplo de que el cristianismo está para hacer revolución. Está para hacer revolución en la manera como nosotros tratamos a las personas, en lo justo que podemos ser, en la manera como trabajamos, en la manera como enseñamos y podemos. Si tenemos la oportunidad de hacer cambio, hagámoslo de la mejor manera. Seguramente vamos a chocar con realidades como que menciona, ¿no? La politiquería, y eso tampoco está fuera de la iglesia, ¿no? Hay situaciones en donde dentro de las mismas congregaciones evangélicas ingresa el asunto político, ingresa el asunto individualista, egoísta. Tratemos de hacer siempre la diferencia en estas instituciones, en las instancias en las cuales nos toca. Creo yo que mientras algunos acusan y dicen, no, la maldad es terrible en el mundo, la maldad es terrible, la gente, hay mucha gente mala. Y saben, creo que no es tanto así. Y creo que les comentaba también en clase. No es que haya mucha gente mala. Creo que hay mucha gente buena que no hace bien, que ignora, que no es empática. En Santa Cruz, seguramente de los, ¿cuántos ya seremos? Pues no, seremos 2 millones, 3 millones de habitantes que hay en Santa Cruz. Será pues a lo mucho unos 5.000, 10.000 personas que están así en pandillas, logias, pero más de 2 millones no lo son. Más de 2 millones son gente honesta, gente trabajadora, gente que quiere un cambio. Y notan, a veces simplemente es la falta de empatía de la gente buena. Cuando la gente buena se queda de brazos cruzados, la gente mala, aunque sea muy poca, va a seguir haciendo el mal. Y eso tal vez como testimonio, yo estoy pasando unas circunstancias complicadas con la iglesia. Tenemos una fundación y dentro de una fundación hay una iglesia que tiene, estamos nosotros trabajando con ellos, pero hay de entre ellos unos cuantos, o sea, hay dentro, incluso dentro de la misma iglesia, que no sea novedad, porque en Corintios igual había así. Hay personas que les gusta las disputas, los pleitos, y hoy en la tarde la iglesia escribía, no, ya estamos cansados, no somos todos malos, ya estamos cansados de estar cruzados de brazos, me llamaban, decía, vamos a empezar a actuar, ya no vamos a dejar que sigan abusando de nosotros, que sigan haciendo mal dentro de la iglesia. Entonces, cuando a veces la gente buena se moviliza, ocurren también cambios. No son muchos, no son una mayoría. Simplemente tal vez tienen cierto poder adquisitivo, cierto poder de manipulación y tarde o temprano también la gente buena va a hacer algo. Evitemos ser nosotros de esos buenos que nos quedamos de brazos cruzados viendo qué sucede. Podemos hacer, aportar un granito de arena, modificar la conducta en la junta de vecinos, aportar un granito de arena, modificar la conducta dentro de nuestro grupo de padres de familia, ser la diferencia, aportar con algo bueno. Podemos hacerlo. Estamos justamente para eso nos estamos formando en esta carrera y como les decía, ¿no? El arquitecto desea que los que se titulan de la carrera de liderazgo pastoral sean pues como un semillero de personas que lleven el evangelio ya de forma académica, con conocimientos, con formación, con titulación y vayan en instituciones públicas, en municipios, en universidades, sean autoridades. ¿Qué tal si alguno de ustedes
tienen todavía una carrera universitaria, ingrese, quién sabe, como autoridad docente, como rector, como decanos, alguna otra carrera, que ese es el deseo, creo que de todos los docentes que estamos aquí en la UDABOL, poder trascender, llevar esa semilla del Evangelio desde la formación que tenemos. Gracias por compartir también, mi hermano Álvaro. Si tal vez nadie más desea hacer un comentario, podemos seguir avanzando. El empoderamiento. Empoderar. Eh, un término que se maneja eh, ya con regularidad es el término de el empoderamiento, que implica una tarea importante para el trabajo con las comunidades. Implica el dar el poder. De ahí viene el empoderamiento, de darles poder, de darles de alguna manera capacidad de incrementar su autoconfianza, de tratar de que ellos puedan ser de alguna manera independientes, que se apropien de sus recursos, de sus posibilidades, de sus talentos, de que dejen tal vez la subordinación frente a otras instancias. Eh, ¿También? ¿Se desconectó? Perdón. Se entrecortó, licenciado, pero ahora ya está bien. Ok, ya, volvemos otra vez. Eh, Les iba diciendo, ¿no? El empoderamiento implica que se pueda facilitar todos los medios, todos los recursos para que una comunidad, un grupo de personas eh, se apropien de sus propias capacidades, de sus talentos, de sus recursos, se independicen y ellos mismos puedan generar su nueva realidad. Ese es el sentido del empoderar. Es un término que se va aplicando en esta época con mayor regularidad. Se dice, no, hay que empoderar a las mujeres, hay que empoderar a los aymaras, hay que empoderar a las comunidades y eso implica también un proceso, el proceso del empoderamiento dentro de las comunidades. Y más o menos sigue esta línea. Eh, Inicialmente se tiene que hacer un diagnóstico de la comunidad. Les vuelvo a recalcar, ¿no? Qué tan importante es hacer el diagnóstico en una comunidad. Tenemos una comunidad de jóvenes, de niños, una iglesia, una congregación, un grupo de mujeres, un grupo de ancianos, no sé, quien sea quien vayamos a hacer un proceso de intervención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un diagnóstico inicial. Tenemos que ver y velar, perdón, tenemos que velar eh, en qué manera ellos se han estado desarrollando hasta la fecha. Qué cualidades tienen, qué capacidades tienen, qué talentos han adquirido, qué recursos cuentan. Ese es el proceso inicial, el diagnóstico inicial. Pero también, al trabajar nosotros con una comunidad, tenemos que ver en qué forma tiene su red de liderazgo. Tenemos que ver estos detalles, tenemos que ver si dentro de la comunidad hay líderes establecidos, hay líderes natos, líderes que se han formado, líderes potenciales, porque en cualquier proceso de empoderamiento, el liderazgo va a ser determinante. Si es una comunidad que ha estado esclavizada por muchos años, y un claro ejemplo de esto es pues Israel en Egipto. Israel por cerca de 500 años ha estado esclavizado en Egipto. Literalmente dice las escrituras que lo único que ellos hacían era recolectar vaso, recolectar paja y hacer ladrillos. De la noche a la mañana hacían esa tarea. Perdón, desde la mañana hasta el anochecer hacían esa tarea. Generación tras generación. 500 años, son muchos años. Son años de hijos, niños, abuelos morían en ese sentido. Hagamos ladrillos, construyamos lo que se tenga que construir. Eran esclavos. Y tuvieron que pasar todo este proceso de empoderamiento, porque lo que Dios hizo con Israel fue facultarles para que tengan ellos sus propios medios, sus propios recursos, su propio territorio.
donde puedan establecerse ya como nación. Y justamente es lo que Dios hizo, ¿no? Diagnóstico inicial, vio la realidad de su pueblo, a Moisés le dice, escuchado a mi pueblo, cómo sufre, escuchado sus oraciones. Y en tal razón dice a Moisés, anda y ve. Y dentro de Israel, un pueblo de esclavos, un pueblo que había sido esclavizado, liderazgo no había. Obviamente liderazgo no tenían. Sí habrán tenido autoridades, sí habrán tenido seguramente algún tipo de organización, pero un liderazgo como el que fue Moisés, Dios lo tuvo que levantar. Literalmente, la historia de Moisés es ese proceso, ¿verdad? La historia de Moisés involucra desde su nacimiento, la manera milagrosa como sobrevive, la manera como se establece en el palacio, la manera como se forma y finalmente cómo sale al desierto. Es una forma como el Señor ha ido trabajando en un líder caudillo para el pueblo de Israel. Y es un claro ejemplo de eso, ¿no? La importancia de un líder para el proceso de empoderamiento de una comunidad. Se tiene que ver en la comunidad después de hacer un diagnóstico inicial eh, de qué manera es el grupo, qué normas tiene, cuáles son sus recursos, qué tipo de talentos, habilidades tienen dentro de la comunidad, quiénes son sus integrantes, cuántos son, de qué forma participan, todo el detalle de diagnóstico. Voy a la parte de diagnóstico de liderazgo, tengo que ver las redes de liderazgo que hay, si es que hay líderes potenciales, líderes establecidos, no hay líderes. Luego de ello, tenemos que pasar a un proceso de diseño. En el diseño tenemos que establecer nuestros objetivos, acciones, estrategias. ¿Para qué? Para empoderar a la comunidad. Ahí yo determinaré y diré, voy a empoderar a esta comunidad formando líderes en conocimientos no sé, supongamos que mi comunidad es de personas migrantes que vienen a la ciudad de La Paz. Entonces digo, formaré dentro de las personas migrantes a liderazgo para que ellos puedan buscar otros medios más allá del pedir limosna y puedan ser autosostenibles. Voy a capacitarlos, voy a formarlos. En el caso del ejemplo que les daba bíblico de Moisés, Dios también estableció sus objetivos. Para con Moisés, yo voy a sacar a mi pueblo y les voy a dar la promesa que les había dado. Es algo que Dios ya lo había establecido, tenía sus objetivos específicos, van a salir, todos van a salir, desde el pequeño hasta el animal, con todas sus cosas, el pueblo va a salir, era la promesa de parte del Señor y es como se había diseñado también. Luego de ello, se tiene que formar la formación específica de los líderes. Como decía, los líderes son determinantes para empoderar una comunidad. Eh, es lo necesario, es lo importante, mis queridos pastores hermanos, que en las congregaciones donde estemos, si tú realmente quieres ver un crecimiento, en lo posible, tienen que dejar de depender de ti y empezar a depender de los líderes que tú estás formando. Y eso es un proceso trascendental en una congregación que está en crecimiento, ya que todo líder que es solitario tiene un tope, tiene una capacidad de crecimiento, de control de todo el movimiento que tiene. Y eso igual es un asunto bíblico. Recuerdan el caso de Moisés y Yetro. Moisés estaba ahí decaído y viene Yetro y dice, ¿por qué estás así? Uy, es que es una gran multitud, me vienen con los problemas desde la mañana hasta la tarde y tengo que solucionar. Y le da la posibilidad, la solución, ¿verdad? Le dice, ve tú y nombra liderazgo. Nombra líderes de ciertas cantidades y tú encárgate de los problemas principales. Justamente eso va en ese sentido y eso ocurre en el desierto, ¿verdad? Formar líderes. Es importante para el proceso de empoderamiento de cualquier comunidad, la formación de líderes. Y Dios en Israel también trabajó de esa manera. O sea, si bien Moisés, Aarón eran los líderes caudillos de la salida de Egipto, en el desierto tenían que dejar de depender de Moisés y Aarón. En el desierto Dios levanta nuevos líderes, levanta nuevos caudillos, Josué, Caleb, levanta personajes que van a impulsar a toda una nación. Israel no tenía ni siquiera ejército, eso es algo bien hermoso de la historia bíblica. No sabían agarrar espada, no tenían espada. Cuando salieron de Egipto, ninguno salió y dijo, ¿dónde está mi espada? No, ni uno salió con espada, salieron con azadones, salieron con palas, salieron con palos.
salieron con sus animales, pero no tenía ninguno de ellos su espada, su arco, su flecha. No eran capaces, no eran hábiles en esas herramientas. Tal vez Moisés, por su formación como príncipe, tenía cierto conocimiento de estrategia, de guerra, todos estos detalles, pero el pueblo no. Y Dios tuvo que trabajar en el pueblo para cambiar esa mentalidad de esclavo y darles una mentalidad de conquistador, que es algo bien hermoso y que tuvo también sus tiempos, tuvo sus años. No es que Dios los cambió de la noche a la mañana, porque notamos esto en la entrada de los espías a Canaán. Los espías primeros ingresan, ven grandes castillos, ven hombres gigantes, ven ciudades fortificadas y se desalientan. Y es que era obvio, son un pueblo que no tenía ejército, son un pueblo que no sabía empuñar una espada, son un pueblo que estaban totalmente dependientes de Dios y al ver una realidad se desvanecieron en su corazón. Dijeron, no vamos a poder. Es difícil esto. ¿Para qué hemos salido? Era que nos quedemos como esclavos en Egipto. Ahora vamos a venir a morir aquí en el desierto. Y Dios tuvo que trabajar en la mentalidad de Israel y darles una mente de conquistador, porque el conquistador va, como Josué y Caleb dice, van a caer en nuestras manos como langosta, las vamos a aplastar. Y porque Jehová es quien va con nosotros. Pero no todos pensaban de esa manera. Tuvieron que pasar una nueva generación de jóvenes valientes, aguerridos, yo creo que ya formados. Yo creo que esos 40 años en el desierto sirvieron justamente para eso, para cambiar la mentalidad de ellos, para no pensar como un pueblo que tenía que ser ladrillos todos los días, sino como un pueblo que, y ahora, ¿cómo vamos a conquistar? Yo creo que fueron años en donde Moisés enseñó estrategia militar, estrategia de conquistas, donde empezaron a adorar a Dios y a confiar en sus promesas, donde empezaron a cambiar la manera como ellos vivían, los hábitos que tenían, y eso empezó en la transformación del pueblo de Israel, empoderamiento. Entonces viene la formación específica de los líderes, luego el proceso ya neto de intervención, donde ya se va a empezar a repartir responsabilidades a todos los integrantes del grupo. Recuerden eso, repartir. Querido pastor, querido pastora, si quieres tú alcanzar el empoderamiento de la comunidad en la cual tú participas, reparte responsabilidades. Otra vez como el ejemplo de Moisés, donde repartió responsabilidades a líderes de cientos, de tantos, y ellos ya tenían autoridad. Y Moisés estaba más tranquilo y podía dedicarse a asuntos importantes para el movimiento de toda esa gran nación, ese gran movimiento humano que tenía que llegar hasta la tierra prometida. Eh, Tranquilamente Moisés podía haber dicho, yo voy a ir a investigar cómo está Canaán. No, pero envió a un grupo de jóvenes, un grupo de representantes de diferentes nacionalidades, para que puedan ver esa realidad. Y por esa razón, nosotros podemos ver, ¿no?, que Israel es un gran ejemplo de este proceso de empoderamiento. Luego de ello se hace una valoración y una evaluación, si realmente está funcionando el trabajo que hemos establecido, si en el diseño de nuestros objetivos, nuestras acciones, estrategias que hemos planteado, que sea capacitación, que sea ejercicio de habilidades, que sea el equipamiento de conocimientos para nuestros potenciales líderes, los cuales van a seguir impulsando este movimiento, y al ver que en la formación de líderes, en la formación de personas con una nueva mentalidad están teniendo resultados, se ha generado responsabilidad y todos están asumiendo su responsabilidad en el grupo, entonces en el proceso ya de valoración y en el proceso ya de identificación de los resultados, podremos notar nosotros de que eh, tenemos éxito o lo contrario, que quién sabe, estamos identificando algunos elementos, algunos factores que están afectando, que están amenazando nuestro proceso y también podemos identificar factores que sí están motivando el proceso, que están ayudando a crecer. Es un desafío importante porque dentro de las comunidades eh, vamos a encontrarnos con personas frágiles, vamos a encontrarnos con personas que tal vez no están comprometidas con este modelo de visión, de que todos podamos ser partícipes, y en las escrituras siempre vemos ese detalle, mis hermanos. Dios espera que todo su pueblo sea partícipe. Ustedes son una nación santa. Todos son un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Eh, Espera el Señor que cada uno de nosotros
comparte el Evangelio, que cada uno de nosotros predique, enseñe, disipule, que es la comisión que Él nos ha dado. Creo que en la visión del Señor no estaba que solamente un grupo de personas reducidos tengan el monopolio del conocimiento, tengan solamente ellos la autoridad y el poder, sino esperaba que todos sus discípulos cumplieran esta misión, cumplieran ese propósito, empoderándolos. Justamente eso les dijo Jesús, ¿verdad? A los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque cuando me vaya, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, les enseñará lo mismo que yo les he enseñado, les va a dar poder. Si no pueden hablar, Él les va a ayudar a poder hablar. Van a hacer señales a través de ello. Lo que hizo Jesús justamente eso fue empoderar al grupo de discípulos que tenía. Es su tarea, justamente cuando Él está rodeado de sus discípulos, les enseña, les exhorta, les muestra de manera ejemplar los milagros que Él hacía, las señales que Él hacía, la autoridad que tenía sobre los espíritus, y en alguna ocasión Él también tiene que ver cómo se han responsabilizado de esa autoridad. Los envía de dos en dos, ve sus cualidades seguramente de cada uno de ellos y después hace el proceso de valoración y evaluación. ¿Cómo les ha ido? Todos dicen que llegaron regocijándose porque dijeron, Señor, hasta los demonios se han sometido bajo esta autoridad. Estaban felices porque han visto señales, han visto milagros y vieron que Jesús, que tenía todo el poder, había transmitido en ellos esa misma autoridad. Y eso es a veces lo que falta en muchas de nuestras congregaciones. Queremos nosotros solamente asimilar el poder, retenerlo, mantenerlo con nosotros, con miedo a que tal vez exista un nuevo líder, exista un nuevo predicador, nuevo maestro, eh, nuevo pastor. Y finalmente, ¿cuál es el miedo, no? Uno debería ser autocrítico, decir, a ver, ¿cuál es mi miedo? O sea, yo no soy el dueño de la iglesia. Por más de que yo sea el fundador, por más de que yo sea el iniciador de la congregación, el dueño es el Señor. Y en esa razón, mi deber es predicar el Evangelio y predicarlo en todo momento y en cualquier lugar. Y si esta organización se está estableciendo y es necesario formar nuevos liderazgos para que ellos asuman, es como el Señor también lo había establecido. Veamos de esa manera, el proceso de empoderamiento es algo importante que se aplica igual en comunidades hoy por hoy. Empoderamiento de mujeres implica igual eso, ¿no? Que se hace un diagnóstico inicial, se ve el potencial que tienen en liderazgo, en formación, se diseñan objetivos, acciones, estrategias, luego de ello se va a la formación específica de esa persona, se hace un proceso de intervención para ver en qué capacidad estas personas pueden asumir responsabilidades, si ya pueden ellos, al ser parte de esta comunidad ya empoderada, responder a las necesidades, a las circunstancias que acontecen y finalmente hacer la valoración y la evaluación del trabajo que se ha realizado. Entonces, practiquémoslo. Es un proceso, seguramente no es de la noche a la mañana. Israel estuvo muchos años en ese proceso de empoderamiento, a tal manera que cuando entraron hasta Jericó y luego de ahí no pararon, fueron con gran poder, con gran autoridad, con mano poderosa del Señor, porque el Señor tenía entre ellos a valientes, personas valientes que no temían pelear con gigantes, que no temían conquistar ciudades fortificadas, no había ningún temor en ellos. Con ese tipo de personas empoderadas, obviamente que es fácil trabajar, pero con personas eh, que tal vez están acobardadas, que tienen temor, que tienen una mente de esclavo, es difícil trabajar y ustedes mismos seguramente dan testimonio de ello. A veces en la congregación hemos creado, porque finalmente nosotros a través de la enseñanza que damos desde el púlpito, generamos ese tipo de liderazgo. Personas temerosas, personas que tal vez les falta la iniciativa, que esperan un empujón, que esperan una instrucción precisa para hacer algo. Pero cuando nosotros desde el púlpito vamos formando, empoderando a la iglesia en sus talentos, en sus capacidades, en sus dones, en los ministerios que tienen, en la pasión para la predicación del evangelio, jamás ellos van a necesitar de poder esperar por lo menos una instrucción precisa del pastor. No, el pastor no me ha dicho, no, ellos van a ir como siervos útiles. ¿Recuerdan el primer sermón o el primer devocional que hemos hecho hace 3 sábados, ¿no? 3 sábados, 10.
que hemos hablado acerca de los siervos inútiles. Hagámoslo, mis queridos pastores, motivemos en la congregación a formar eh, verdaderos hijos, hijas de Dios, empoderados en su palabra, deseosos de compartir el Evangelio, sin ningún temor, sabiendo que el Señor, que es el dueño de la iglesia, va a dar tranquilidad y va a permitir el desarrollo de la congregación. Mientras tanto, nosotros sigamos en pro de ese desarrollo para la congregación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Avanzaremos un poquito más, por favor. Aquí unas cuantas frases acerca del trabajar en comunidad, de trabajar en sociedad. Es importante, mis hermanos, que reconozcamos algo. No podemos trabajar solos. El ser humano, por naturaleza, requiere compañía. Hay interesantes experimentos que se han hecho en la historia en donde se ha verificado que si el hombre, si el ser humano se encuentra en estados de soledad, literalmente enloquece. Requerimos de una compañía. Incluso en ese enloquecer, el ser humano lo que suele pasar es que se crea amigos imaginarios. O sea, que está en un estado de soledad y eso lo representa, por ejemplo, una película que es El Náufrago. En El Náufrago muestra esto, ¿verdad? Un hombre que tiene un accidente aéreo y lamentablemente él cae en una isla, único sobreviviente de este accidente. Está varias semanas aislado, sin ningún contacto con personas, y él se crea un amigo, Wilson. Tiene una pelota ahí, le pone nombre y se llama Wilson, que es la compañía que le ha ayudado a mantenerse cuerdo. Si no me equivoco, es un caso de una película basada en hechos reales. Y menciona él que esa pelota es la que le ha ayudado a mantenerse cuerdo durante esas semanas en el accidente que ha tenido. Hay incluso cámaras de silencio en las cárceles donde los reos enloquecen al ser encerrados. O sea, es un grado de disciplina en donde los encierran, los aíslan totalmente del sonido de las personas y solamente ese hecho de aislarse le genera un malestar interno psicológico. Ahí Aristóteles decía, ¿no? Aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser miembro de la polis, de la ciudad. Es un bruto o un dios, dice, ¿no? Y justamente, pues eso, o sea, nosotros requerimos de la sociedad. Al ser parte de una sociedad, tenemos nuestras responsabilidades y debemos ver también esos detalles. Nosotros, al ser parte de la congregación, ¿qué tal, mi hermano, si tú te quedas sin integrantes en la congregación, sin membresía? Alguna vez en una clase de filosofía estábamos avanzando el asunto de la esencia. La esencia como un concepto filosófico implica qué es lo que hace ser a algo. Y en este caso la pregunta era, ¿qué es lo que hace ser a un pastor, un pastor evangélico? Algunos decían su formación, algunos decían la vestimenta, algunos decían el, el hecho de que puedan tener su credencial, pertenezcan a una denominación, tengan un templo, y casi ninguno latinó. Lo que hace ser un pastor le hace ser a un pastor pastor, es algo bien lógico, ¿no? Y son las ovejas. El pastor puede tener su título, pero si no tiene ovejas, no es pastor. El pastor puede tener su credencial, pero si no tiene ovejas, no es pastor. Pastor puede tener un templo, un local, pero si no tiene ovejas, no es pastor. Y ustedes, mis pastores, recuerden que están rodeados de personas. Cuídenlas. Por eso creo que el Señor le dice a Pedro, apacienta la grey, apacenta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Es lo que el Señor instruyó a Pedro.
Y creo que es la misma instrucción también para nosotros. Tenemos un grupo de personas las cuales están bajo nuestro liderazgo y nosotros tenemos que apacentarlos, guiarlos, motivarlos, enseñarles, empoderarles en la palabra de Dios para que ellos puedan ser suficientes para predicar el Evangelio y tengamos no más un dependiente hacia nosotros, sino un colaborador en la predicación de la palabra. Que eso es lo lindo, ¿no? O sea, ver esos 50 que están ahí en tu congregación y de estos 50 tienes por lo menos la mitad que son colaboradores para la predicación. ¿Cómo has alcanzado eso? Les has empoderado, les has predicado, enseñado, dado clases de hermenéutica que has aprendido, les has dado todo tipo de herramientas a ellos para que sean predicadores, para que sean líderes, maestros. Pero si vas a tener a todos ellos dependientes de ti, claro, probablemente puede ser que tengamos algún tipo de personalidad, no sé, histriónica o algún tipo de personalidad que requiera que la gente nos admire. Solo como un puntito si alguno de ustedes desea hacer esa tesis. Desde hace tiempo yo tengo una curiosidad sincera, es una curiosidad sincera. Y me gustaría en algún momento verla plasmada en alguna tesis. Si tengo el tiempo suficiente voy a tratar de hacerlo, pero quién sabe, alguno de ustedes se anima a hacer este tema. Hay diferentes herramientas que mide tipos de personalidad. Yo he visto algunas tesis que decían tipos de personalidad en cajeros de banco. Yo creo que un compañero hizo una vez ese tipo de tesis. Me da curiosidad y una curiosidad sincera, no maliciosa, sino una curiosidad para conocer qué tipo de personalidad tienen los líderes religiosos, por no decir pastores. Y tenemos acá en el liderazgo pastoral una gran cantidad de pastores. ¿Qué tipo de personalidad será que tiene la mayoría? Mi hipótesis es que la mayoría tiene una personalidad histriónica. eh, Algunos obsesivos también debe haber. Y el histriónico suele querer tener la atención. Y algunos, creo yo, estamos, quién sabe por qué, tenemos una personalidad histriónica y queremos ah, tener la atención de un público. Y a veces es malo eso, a veces es malo, porque podemos hacer lo que estamos haciendo por incorrectas intenciones. Pero sería interesante, si alguno de ustedes se anima, sería genial hacer tipos de personalidad en líderes religiosos. Y ahí presentas tu hipótesis de lo que consideras que vas a encontrar, lo demuestras con resultados. Ya sería un boom, sinceramente sería un boom dentro de la carrera porque estaríamos resolviendo algo que ningún país todavía no ha visto, o sea, no he visto un estudio de ese tipo, pero tendrías que tú comentarles, ¿no? A los pastores que es una investigación experimental y vas a revelar tus resultados, vas a guardar su confidencialidad. Y eso, así que eso tal vez por ahí terminando. Comentarios, preguntas, queridos pastores, hermanos, mientras voy completando aquellos que se han incorporado aquí a la clase. Eh, ¿Qué novedades? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo van en sus iglesias? Hermana, claro que sí, hermana Lady. Buenas noches, Lick y pastores. Bueno, creo que esto del empoderamiento muchas veces en el cristianismo se confunde, ¿no? Algunas veces había hablado sobre esto con varios pastores y lo confundían esto del empoderamiento con que eh, queríamos como mujeres sobresalir ante los varones en determinadas cosas, como tipo María Galindo. Creo que esa polémica había un poquito, trataba de hacerles comprender el término que se usa más que todo en psicología y en educación, porque nosotros trabajamos bastante con lo que es esto en situaciones vulnerables, ¿no? En niños de la calle, mujeres, para que puedan sobresalir adelante. Entonces,
No sé si la universidad, qué postura tiene la carrera, porque muchas veces igual nos podemos topar con esa actitud de parte de algunos docentes, de algunos compañeros mismo, en relación si, digamos, elegimos hacerlo como una temática de tesis o de proyecto de grado. Esa consulta tenía, Lick. Gracias. ¿Ok? No hay límites en la carrera de liderazgo pastoral. Al ser tal vez ah, una universidad, o sea, por el mismo hecho académico, no podemos restringir nosotros como carrera algún tema, incluso para investigación. Es cierto, probablemente, no conozco no a todos los docentes, pero es probable, ¿no? De que algún docente pueda ver desde esa perspectiva, ¿no? El empoderamiento como, especialmente el empoderamiento de las mujeres como una especie de medio, una especie de forma en la cual las mujeres quieran conseguir una independencia del hombre y competir. Claro que alguno habrá siempre, o sea, no creo que todos piensen de una manera más objetiva, conozcan con mayor profundidad. A veces desde la ignorancia podemos hablar muchos errores y, y a veces simplemente es eso, falta de conocimiento de algunos temas. Pero creo que no, o sea, si alguno de ustedes desea hablar sobre el empoderamiento, hacer un proyecto al respecto, quién sabe si les van a hacer cambiar la palabrita empoderamiento, es probable, como digo, va a depender del tutor, del docente, pero como universidad no estaría adecuado, o sea, no somos una institución religiosa, la carrera de liderazgo pastoral, para limitar el conocimiento y algunos términos que se usan. Está en toda la libertad de usar cualquier término. Y si es controversial, incluso y está bien fundamentado la investigación o el proyecto, yo creo que está bienvenido. Eso, gracias. Y Licenciado, buenas noches. Yo creo que lo que estamos aprendiendo ahora es muy importante porque, como usted decía, cuando se le impulsa a la gente y se le anima para seguir adelante, se descubren muchos potenciales, ¿no? Y en la misma palabra de Dios dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, creo que es muy importante que nosotros también enseñemos a las otras personas de la iglesia que necesitamos esa, ese motor que obviamente es Dios, pero también el impulso que nosotros podamos darles de levantarles. Y si tal vez vemos que no lo hacen muy bien o pasa algo, pero que nosotros les impulsemos y seamos siempre esa ayuda para seguir adelante y no más bien tal vez menospreciar lo que puedan hacer, ¿no? Sino que podamos descubrir esos potenciales, porque todos tenemos dones, talentos y tenemos que aprovechar a cada uno. así es, querida pastora, esa es la tarea importante del pastor, el colaborar con la congregación, a que cada uno de ellos identifique pues el talento que el Señor les ha dado, el don que el Espíritu también les ha dado, y en base a esos talentos, a esos dones, eh, el Señor pueda utilizarlos como instrumentos útiles para la predicación del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que ese es el deseo finalmente de, de la formación que tenemos y como pastores finalmente en la congregación donde estemos. Así que adelante, mis queridos pastores, mis queridas pastoras, en ese trabajo que el Señor nos ha llamado. No sé si hay alguna pregunta más, ¿cómo les está yendo en sus trabajos, en las tareas que tienen ya asignadas este día sábado? Ya estamos concluyendo nuestro avance. eh, no sé si tienen algún tipo de costumbres para cesar el curso, eso tal vez me pueden comentar. He visto que cada año tienen diferentes costumbres, usos y costumbres, conforme se han ido desarrollando. Nuestro curso creo, y es así, no sé, tal vez hay una mayoría que pasan de forma virtual, se comprende, ¿no? Creo que al ser una modalidad semipresencial,
existe eso. En aula creo que solo estamos casi 4, los que les he ido viendo regularmente, así que el día sábado supongo que vamos a compartir. Yo voy a tener algo para compartir también y quienes están virtual, bueno, pueden mandar su cuota para el compartimiento que vamos a hacer los 4 para el día sábado. Eso, mis queridos pastores, no sé si hay alguna pregunta más. Espero que estén avanzando sus proyectos, mis queridos pastores, hermanos. Y yo creo que hasta ahí vamos a llegar en esta noche. Eh, claro que sí, estará Eh, bien. Licenciado, perdón, antes de terminar, ¿cuál es, tal vez hay un límite máximo o mínimo del proyecto, de número de páginas y del video no creo, ¿no? Pero tal vez del proyecto. Ujú. No hay un límite mínimo ni máximo, pero obviamente un proyecto no va a ser una hojita, o sea, no va a ser una hojita. Eh, ya sería exagerado que ustedes, y he visto, lamentablemente he visto, sí, para aclararles a todos, ¿no? Que es así como está la hojita en el trabajo que tenemos que hacer en la actividad, solo le han puesto ahí los títulos y le han hecho unos cuadritos más para sus actividades y lo han hecho una plana, literalmente. Y obviamente eso no es un trabajo, pues es un proyecto. Se espera que ustedes ya, jóvenes universitarios, queridos pastores, ya con formación académica, por lo menos profundicen un poquito, hagan una buena argumentación, una buena justificación de su trabajo, tengan con claridad sus objetivos que quieren plasmarlo en este proyectito. Y yo creo que alrededor de 3 planas es lo mínimo, mínimo que por lo menos les va a alcanzar, porque eso va a implicar su desarrollo, su justificación y su elaboración de su cronograma de actividades. Yo creo que hasta ahí va a ser lo mínimo, unas 3 páginas. En relación al máximo, tampoco no creo que extienda mucho. Espero que no hay un límite de páginas hacia arriba, sino hacia abajo. Creo que lo mínimo es 3 planas va a ser suficiente en mínimo. ¿Ver? Está bien eso, hermana Yani. Sí, licenciado, las encuestas también tenemos que añadirlas. Como íbamos comentando, es poco probable que lo vayan a ejecutar su proyecto. Eh, quién sabe ya la parte diagnóstica, si van a hacer el diagnóstico con encuestas, lo pueden añadir el resultado directamente, pero no va a ser, yo creo, importante el establecer todas tus encuestitas, sino que tus resultados tabulados va a ser suficiente. Ya, gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta más, queridos pastores, hermanos? Estamos bien. Entonces, nos encontramos en la siguiente clase, mis queridos pastores, hermanos. Que tengan un buen descanso. Hasta la siguiente. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches, licenciado. Bendiciones, Gracias, licenciado, licenciado. bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, licenciado. Gracias. Bendiciones, licenciado. Buenas noches, Licenciado. licenciado. Bendiciones. Paz de Dios. Ya, aquí. Chao, licenciado. Chao, licenciado. Hasta Chao, mañana. campeón. Chao, campeón. Pero déjame.